bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, hoy a pedido de mis suscriptores voy a hacer un video. Es bastante corto, pero creo que les va a servir igual. ¿Cómo hacer una mocheta? En este caso un dintel. Bueno, acá les muestro. Yo ya puse las reglas. Si son de aluminio mucho mejor, porque son más fáciles de manipular, como estamos en la altura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos se llaman grampas. Con hierro del 8, hierro del 10, la hacemos y vamos a apretar regla con regla. Paso siguiente, vas a necesitar una persona que te ayude porque solo va a ser difícil que lo puedas hacer. Paso siguiente, se nivela uno, se nivela o se escuadra. En este caso ya tenemos la mocheta esta hecha, entonces poniendo una escuadrita te va a marcar si le falta subir o bajar. Lo mejor que hay es una manguera de nivel. Tengo un video donde explico cómo utilizarla. Y si no, un nivel de mano. Poniendo un nivel de mano, acá abajo, te va a marcar. Como este, por ejemplo. Puede ser uno mucho más grande. Yo lo hice con manguera de nivel, pero poniendo un nivel de mano así, te va a marcar. Luego te vas a mirar con la otra y vas a notar que tengan la misma luz. Que queden parejitas las dos. Las comprobás a las dos y luego comprobás así. Y ahí está listo para cargar. Muy bien. Paso siguiente. Mojar. Vamos a mojar con un tarrito. No hace falta mojar mucho. Una mojadita suficiente. Nos corremos porque nos vamos a mojar todos si no. Ahí estamos. Dejamos que ore un poquito esto. Ahí estamos. Un poquito acá. Recuerden, esto es muy importante hacerlo antes de poner un piso, si no van a tener que poner algo abajo para que no se manche. Bueno, hasta ahí me venís siguiendo. Ponemos las reglas, si son de madera livianita o aluminio mucho mejor. 2 grampas, nivelamos, mojamos. Paso siguiente, vamos a salpicar. Yo en este caso ya tengo preparado mi material, que es la proporción 6 cucharadas de arena, 2 cucharadas de cal y 1 de cemento. Si querés lo podés hacer solo con cemento, es lo mismo. Y vas a necesitar un fratacho para hacer este trabajo. Cargamos. Tenemos 2 maneras de hacerlo. Una es con la parte de abajo de la cuchara. Siempre ponemos el fratacho para que no caiga y hacemos presión fuerte hacia arriba, ¿ven? Ahí va quedando. Ahí va quedando. Siempre se te va a caer un poco, pero es cuestión de ponerse canchero. La otra es la famosa chicoteada. ¿Ves que se cae? Pero no es preocuparse, porque vuelve a quedarse pegado. Un ejemplo acá. En el caso de chicotear, no cargar mucho, ¿ven? No cargar mucho. ¿Ven? Ahí está. Recuerden, como ya les enseñé en otro video, darle un golpe seco. Cargamos poquito la cuchara. ¿Ven a dónde fue a parar mi cuchara? ¿Y a dónde cargamos? Bueno. Esa es la técnica. Ahí estamos. Bueno, así lo cargamos. Le pasamos una reglita mejor que un fratacho porque se pega mucho si no. Acá tenemos una reglita derechita corta, ¿ves? Y vamos siempre zarandeando así, ¿ven? Así evitamos que se caiga. Como pueden ver, ahí vamos cargando, lo vamos a tener que dejar que ore. Al tacto tiene que estar sequito, para volver a dar otra cargada. Les voy a dar otro ejemplo y después pasamos a mostrarlo terminado. Chicoteada. ¿Ven? Cargada con la parte de abajo de la cuchara. Despacito, sin apurarse.
¿Ven cómo es la técnica? Apoyo y después paso. Apoyo y después paso. Siempre se va a caer, ¿eh? Siempre algo se va a caer. Bueno, yo voy a seguir cargando y después les voy a mostrar terminado. Perfecto. Bueno, muy bien chicos. Para terminar, acá como ven ya está todo cargado y pasado la reglita. Bueno, dos cosas. O lo dejan así, si es que lo van a revestir. Y si no, simplemente le van a pasar un filtro de goma espuma. Lo mojamos un poquito y le pasamos. Y le damos una terminación más prolija. Vamos lo que se seque un poquito más. Después se le puede pasar enduido o simplemente pintar arriba de eso. ¿Ven? Bueno, una vez que lo dejan orear un poquito más, lo único que van a hacer es darle un golpecito de cada lado, siempre para arriba, con un martillo, una maceta, un cortafierro. Tac, tac, golpecito para arriba y entre dos personas retiran las grampas. ¿Esto para qué? Porque si nosotros ahí retiramos las grampas se nos puede quebrar las esquinas. Después recortan el filo y lo dejan todo prolijito con este filtro. Bueno, espero que el video les haya servido, les haya gustado. No olviden compartir los videos, dejarme un like muy importante para mí y suscribirse por supuesto. Nos vemos en el próximo video.